El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más. Aquí les saludamos con todo el gusto del mundo desde el Centro de Producción Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México, el día de hoy para platicar de un tema verdaderamente interesante. Antes que nada les saludo con mucho gusto, soy Hugo Mauricio García y platicaremos de ética el día de hoy. Ética en la política y en el servicio público. Y en apego a la pluralidad del Estado de México y de este propio instituto, hemos invitado a representantes juveniles de todos los partidos políticos registrados ante este instituto, y si les parece bien vamos a presentarlos a todos ellos, comenzando por el Partido Acción Nacional, y saludo con mucho gusto a Eric Fermín Ensaldo Mora. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Encantado de tenerte. También al maestro Francisco Emanuel López Barrera del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes, gracias por la invitación. Del Partido de la Revolución Democrática, saludo al licenciado Ricardo Aguilar Torrijos, con S al final. Así es, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todos. Encantado. Del Partido del Trabajo nos acompaña el licenciado César Gamboa de la Rosa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. La maestra Ruth Salinas Reyes representa al Movimiento Ciudadano. Buenas tardes a todo el auditorio del programa Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Y adelante. Y la licenciada Quetzali Mercado Rivera, de Nueva Alianza. Quetzali. Muchas gracias, buenas tardes. Si a ustedes no les molesta, los voy a tutear. Porque aparte me cuesta mucho trabajo hablar de usted siendo tan jóvenes todos. Sí les pido que me usted sienta, no es cierto. Como ustedes gusten. Les voy a platicar, ustedes son responsables de lo que vayan a decir el día de hoy. También, si interrumpen a alguien que esté hablando, por supuesto lo pueden hacer, solamente yo tendré que entrar para decir su nombre, dado que también nos escuchan a través de la radio por internet, y entonces, para no confundir a nuestros radioescuchas, yo los interrumpiré a ustedes para decir su nombre, pero por supuesto este es un foro abierto donde la idea es que expongan sus ideas y las ideas de sus partidos políticos respecto del tema que el día de hoy vamos a abordar. Ética en la política y en el servicio público. En principio, cuando hablamos, y ojalá estén de acuerdo conmigo en esa reflexión, si hablamos de salud es que existe la enfermedad, si hablamos de pobreza es que hay riqueza y lo contrario, y si hablamos de ética es que hace falta ética. Ética en el gobierno, en las instituciones y por supuesto ética en el servicio público como funcionarios y en los partidos políticos. La ética nos habla de lo moral, de la virtud, del deber, del buen vivir, y para ir formándonos una opinión en sus partidos políticos, y comenzando como hicimos la presentación para Eric, para el Partido Acción Nacional, ¿qué es la ética dentro del Partido Acción Nacional? Muy bien, Hugo, muchas gracias. Inicialmente, para Acción Nacional, la ética es una actividad, es en la política una actividad eminentemente ética. La política debe regir en todos los aspectos personales y públicos de los políticos, y además pues para nosotros es indispensable esta parte debido a que existen situaciones, por ejemplo, de corrupción dentro de los partidos. Ningún partido está exento de que ocurra algún acto de corrupción, y pues nosotros tenemos en este sentido una comisión que es la Comisión de Doctrina, y es la que está encargada de vigilar y además de establecer, por ejemplo, un código de ética dentro del partido, en el cual nosotros como militantes y servidores públicos estamos obligados a participar de esta parte, ¿no? Ahondaremos en eso en un momento más. Mientras tanto, le pregunto a Francisco Emanuel del Partido Revolucionario Institucional lo mismo. ¿La ética dentro del Partido Revolucionario Institucional existe? Sí, claro que existe, y en el Partido Revolucionario Institucional nosotros, todos los militantes priistas, estamos ciertos de que una de las razones por las que existimos es justamente que el partido, como parte de su búsqueda por representar a los ciudadanos, no se debe olvidar de la función social. Y una vez que desde el comienzo de los ejercicios, cuando un candidato emanado del PRI va y escucha
a la población o hace su oferta política, pues se debe comprometer a una vez siendo gobierno, pues poder cumplir con lo que sus representados buscan o con sus intereses. Eso es lo que como partido creemos, como parte de nuestros estatutos y de los valores que nos rigen, creemos en la justicia social y sin duda eso es uno de los valores primordiales en la ética política. Muy bien, gracias. Ricardo Aguilar Torrijos, del Partido de la Revolución Democrática, el tema también para ponerlo como base de la plática del día de hoy, que es la ética para el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Mira, evidentemente hablar de ética es adentrarnos a un tema muy complejo, en el cual el Partido de la Revolución Democrática está haciendo los trabajos pertinentes para que cada representante, cada referendo de este instituto haga lo correcto. Porque si bien, en palabras cortas, la ética es hacer lo correcto. Bien se ve denotado en nuestro partido, ya que en nuestros estatutos, en nuestra declaración de principios, se marca una parte de lo que es la ética política, donde respalda profundamente el actuar, como bien lo dije, de nuestros representantes y posteriormente pudieran ser nuestros servidores, si bien la ciudadanía así lo requiere. Del mismo modo, en el Partido de la Revolución Democrática tenemos la Comisión de Garantías que regula todo este mal actuar que llegase a existir dentro del Partido de la Revolución Democrática. Y bien, hablar de ética es un tema que va unado a la moral. Entonces, pues más adelante vamos a abundar muy bien, en precisión. Te agradezco. Del Partido del Trabajo, César Gamboa de la Rosa, licenciado. Cuéntanos, en el Partido del Trabajo, ¿qué significa la ética? Sí, pues nosotros somos muy prácticos. Lo que nada, nuevamente agradecer la invitación y saludar a todo tu público. Pues nosotros somos muy prácticos, nosotros vamos a la etimología, lo que significa la palabra ética. Deriva de etnos, que significa costumbre. Y nosotros la traducimos, la costumbre hace ley y la costumbre la hacemos los ciudadanos. Nosotros respetamos el sentir ciudadano, nos enfocamos al sentir social y sobre eso enmarcamos nuestros estatutos, así de práctico. Muy bien. De Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes, maestra. ¿Maestra en qué? En Administración Pública. Muy bien. Pues bienvenida una vez más. Muchas y platícanos respecto de la ética en el Movimiento Ciudadano. En principio, señalar que pareciera que se habla de ética en la política o en el servicio público y pareciera que es una ética diferente a la ética que rige justamente a todo ser humano. Y no, esto radica principalmente en que hablar de ética pública es puntualizar que estamos hablando de recursos públicos. Entonces, todos los políticos, funcionarios, el servicio público, y en este caso entran partidos políticos, pues realmente estamos cuidando, vigilando por un bien común en el cual se manejan recursos públicos y de ahí parte lo fundamental que debe de estar en la ética. Si un servidor público, si un político justamente no se encamina en que está para servir a los demás con un recurso que no es suyo y que en él deben de prevalecer los valores que son sine qua non al trabajo que está haciendo, pues entonces no se le puede llamar ni político ni servidor público. Entonces, pues de ahí partimos que debe de ser, si en todo ser humano es fundamental la ética, en quien se dedica a la tarea de lo político, del servicio público, pues debe de regir justamente cada uno de sus principios. De ahí es que partiríamos al hablar de ética pública. Muy bien, muchísimas gracias, Ruth. Y escuchamos a Quetzali Mercado Rivera de Nueva Alianza con el mismo tema para que lo pongas como base de la charla, que es la ética dentro de Nueva Alianza. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para Nueva Alianza es muy importante hablar de ética. Sabemos que es un tema sumamente importante socialmente, culturalmente y ahora pues políticamente. Quisiera hacer un preámbulo, primeramente hacerles saber qué es ética. Como ya tenemos conocimiento, ética proviene del griego ethos, que significa hábito o costumbre, y esto a su vez se traduce en moral. Cuando la ética es desarrollada en la sociedad, pues esto es ética pública, esto es ética pública.
Sabemos que en la ética pública vienen principios, vienen valores que todo ciudadano debe tener, pero más aún un ciudadano que desempeña un cargo público. Hablar de ética es hablar de un conjunto de valores como honradez, eficacia, imparcialidad, atención, pero sobre todo hablar de transparencia, que en unos momentos vamos a hablar de transparencia. Y bueno, esto da cabida a la exigencia del cumplimiento de las obligaciones de todo servidor público. Muy bien, muchísimas gracias. Pues entiendo por lo que he escuchado, por lo que nos han compartido todos ustedes, dentro de esos partidos existen códigos de ética, existen principios, existen toda una plataforma seguramente donde hablan de esto, de la ética, de lo moral, de la virtud, del deber, como yo lo decía. Y sin embargo, como ciudadanos nos damos cuenta que hay un rompimiento en algún momento. Ustedes representan la parte joven y por lo mismo están llenos de energía, seguramente sus estructuras, las estructuras dentro de los partidos políticos están buscando hacer mejor las cosas de como lo están haciendo quienes están en los mandos altos dentro de esos partidos políticos. Y sin embargo a mí me parece, y siempre lo he pensado de esa manera, que cuando estos jóvenes como ustedes llegan a ese lugar, a estas altas esferas de poder y de dirección, se olvidan un poco del manual. No hablo de ustedes como personas, sino de lo que sucede dentro de los partidos políticos. La pregunta ¿es cierto lo que estoy diciendo? Y otra pregunta, ¿por qué existe este rompimiento dentro del propio partido político de jóvenes que buscan hacer mejor política en México y de repente vemos que la política sigue siendo la misma durante décadas? Y vamos a comenzar ahora en sentido contrario de como lo hicimos al principio, y vamos a escuchar a Quetzali Mercado Rivera con su reflexión respecto de esto que acabo de plantear de Nueva Alianza. Sí, muchas gracias. Bueno, sabemos que en México existe una gran crisis de valores. Ajá. Y bueno, pues esto obviamente se ve reflejado en el comportamiento de nuestros funcionarios públicos, de nuestros gobernantes. Quisiera puntualizar que no nada más es fomentar, sino fortalecer todos los principios éticos de quien va a ocupar un cargo público. Sabemos que existe cierta incertidumbre política, electoral. Por eso aquí en Nueva Alianza nos preocupamos y nos ocupamos, ¿sí?, por perfilar, por preparar a todos los servidores públicos para que se desempeñen con calidad, con eficacia. Se me viene a la mente el artículo 108 de la Constitución Política, donde nos dice, bueno, aquí nos está orientando de cómo es un servidor público, así como sus responsabilidades. Muy bien. A ver, Ruth Salinas, de Movimiento Ciudadano. Esta parte de tratar de educar a las personas que están en los partidos políticos que congenian pues con los principios, con las doctrinas, pues el tema es que ya deberían de venir educados, ¿no? Es decir, finalmente es una cuestión de sociedad desde el principio, y yo creo que inclusive a mí me parece que de repente hay una especie de máscara dentro de los partidos donde te portas bien al principio y cuando llegas a cierto lugar te olvidas de todo ello. No claro. Es tu caso, es un ejemplo solamente. Claro. ¿Qué opinas al respecto, Ruth? Pues tocaste el punto. Radica realmente en la educación. Estamos hablando también de que esperamos a personas virtuosas, como habla justamente la ética, ya adultas, cuando realmente se va a enseñar cada uno de los valores y principios desde niños, desde pequeños. Justamente niños y jóvenes es donde vas fortaleciendo cada uno de tus valores, no en edad adulta. ¿Y qué entendemos justamente con este contacto de valores? Es quién es nuestro primer contacto como autoridad que tenemos. Y estamos hablando de autoridades, sí, en la familia, en la escuela, y también la percepción que tenemos de agentes sociales como es el gobierno, como es el policía, que un niño son sus primeros contactos de autoridad y que va a ir identificando justamente cada valor, si existe honestidad, si existe respeto. Y si este valor no lo encuentra primero en familia, después va a la escuela y ve que su maestro, su director,
no tiene honestidad en su trabajo, y si además la sociedad abonamos en hacer un mal comentario sobre nuestras autoridades, porque ahí ponemos el ejemplo. Los niños, si lo vemos, cuando van creciendo, al policía es al que ven al bueno, juegan al ladrón y al policía, y los valores lo encuentran en un policía. Vamos creciendo y lo último que quiere ser es policía. ¿Por qué? Porque lo escuchas de casa, lo escuchas de escuela, lo escuchas de sociedad. Y es entonces donde viene el otro paso, la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad. Si estamos hablando de ética en gobierno, también sociedad, hazte responsable. No esperemos algo que no somos. No vamos a encontrar un reflejo de honestidad cuando no parte de nosotros, o de ética. Entonces, es justamente donde viene esta responsabilidad. Exijamos como sociedad, pero exijamos lo que aprendemos, lo que mostramos. Y es entonces donde viene la parte de partido político. Si puedo captar a mis mejores cuadros, pero no solo a mis mejores cuadros los llego a captar, sino también los sigo formando para que estos sean los que me representen, pues vamos a tener partidos políticos fortalecidos. De otra forma, no esperemos llevar al candidato express sin haber tenido formación, como ahorita estamos, creo, en esta mesa, jóvenes que nos estamos formando, y que en algún momento, si aspiramos a un cargo público, sabremos que cumplimos con valores y con principios, no seremos express. Muy bien. Por el momento es cuanto. Gracias. César Gamboa de la Rosa, del Partido del Trabajo, escuchando a Ruth. Me viene a la cabeza una pregunta que es para todos y espero que podamos bordar sobre ello. ¿Es diferente la ética de acuerdo al partido político? Mira, te contesto. Creo que, escuchando a mis compañeros, si tú ves estatutos, ninguno son malos. Ninguno son malos. O sea, podemos tener nosotros los mejores. El Partido del Trabajo, te digo que somos muy prácticos. En esencia, antes de hablar de ética pública, tiene que haber una ética interna, una ética de persona, en la que te has formado. Comparto la opinión de Ruth, en la que te has desenvuelto. Pero el problema no es ese, el problema es cuando tú aspiras a un puesto de elección popular, a un puesto de dirección en algún gobierno municipal, estatal o de cualquier índole. El problema es cómo es la selección de los que pretendemos contender o que tenemos alguna responsabilidad dentro de algún gobierno. El Partido del Trabajo, para nuestra selección de quienes sean, nos sometemos al juicio ciudadano. Por eso te decía, pues es muy práctico. Si tú eres una buena persona, si tú has hecho una labor social, el juicio ciudadano te va a llevar a la cúspide. Caso que no hacen mis compañeros del PRI, que son por dedazo. Recientemente Acción Nacional abrió su proceso al que dirigieran o seleccionaran, pues que votara su base social. Y son cosas que ellos no tienen. Entonces, en teoría, pues digo, ¿por qué tenemos tanta corrupción? Pues ahí está la esencia, porque no tenemos una ética interna desde el inicio para después transmitirla de carácter ya público. Eso sería mi comentario. Entonces, entiendo que de acuerdo a lo que estás diciendo, los ciudadanos que están en el PT podrían ser mejor que los del PRI. En teoría, en algunos casos, no puedo eximir, y cada quien habla por sus propios actos, pero como responsabilidad, y la pregunta que me planteas, es así como lo hacemos en el Partido del Trabajo. Muy bien, nosotros nos sometemos a ese juicio ciudadano. Tendremos oportunidad de escuchar, por supuesto, a los representantes del PRI y del PAN. Por lo pronto vamos con el PRD. La ética del PRD, los principios son mejores, forman mejores ciudadanos a través de los principios, de las doctrinas del PRD. En definitiva, ya se abordó, ya se comentó aquí que la ética rige a una situación personal. Si nosotros como personas, como ciudadanos, en algunos casos ya como algunos de los compañeros aquí como profesionistas, no tenemos una ética personal adecuada, pues no vamos a deslumbrar una buena ética política. Por el contrario, si venimos preparados, hay profesiones en las que nos rige un código de ética que tiene que ser seguido, así como los estatutos y principios que se marcan en el PRD. El PRD marca estas ideas, estos principios de ética, y lo ideal sería que se siguieran. Pero así como en el PRD, los demás partidos tienen sus focos negros, por decirlo de alguna manera,
en donde no se ve reflejado el bien actuar. La ética se rige bajo leyes, los servidores públicos se rigen bajo leyes. Voy a poner un ejemplo. El actuar político, el actuar de ética política, tiene que ser desde el inicio de sus procesos, de sus cimientos. Si bien ya lo comentaba el compañero del Partido de Trabajo, nosotros también abrimos a consulta ciudadana de los afiliados, de los militantes, las direcciones internas de nuestro partido. Si bien los afiliados no comparten opiniones con algunas representaciones, se ve reflejado. Puesto a ello, después de ello va a la representación ya en situaciones ya electorales. Esto debe de ser, la ética se debe marcar desde el principio. Hay principios básicos en la política y uno de ellos es el principio de responsabilidad. Yo no voy a acusar, yo no voy a encarar a alguien. Eso no es ético, todo lo contrario. Yo debo de juzgarme a mí mismo, ver si mi actuar es bueno, o de lo contrario dirían en tomas de protesta, ¿no? Que la ciudadanía me lo juzgue, me lo critique. Entonces, a lo que preguntabas de que si la ética en el partido, en el Partido Revolucionario, Partido de la Revolución Democrática, es buena o es mala, yo quisiera abundar a que debe de ser igual a las demás. Lo que sí puedo decir es que en el PRD actuamos o queremos hacer que la ética se siga de manera correcta. Muy bien. Gracias, Francisco Emanuel López Barrera, del Partido Revolucionario Institucional. Lo mismo, platícame, ¿es mejor la ética dentro del Partido Revolucionario? ¿Son mejores ciudadanos? ¿Son más éticos los que están en el PRI? Mira, Hugo, yo creo, al igual que mis compañeros, que al final de cuentas los partidos políticos están formados por seres humanos. Y pues dependerá de cada uno de los valores que haya encontrado desde su casa, la escuela y las diversas instituciones por las que haya pasado. En el Partido Revolucionario Institucional, nosotros abrimos los procesos y tenemos mecanismos para elegir a nuestros candidatos. Yo creo que ahí es un poco de desconocimiento. Tenemos una comisión de procesos internos desde los municipios, tenemos una comisión estatal, se realizan asambleas selectivas en la que todos los militantes votan. Yo creo que alguna virtud debemos de tener los priistas, que nos ponemos de acuerdo, y eso también habla de la ética de los propios aspirantes, que a veces saben que alguien dentro de su mismo partido puede hacer las cosas mejor que él, en búsqueda del bien común, ¿no? De la sociedad. Entonces nosotros tenemos procesos abiertos desde que somos jóvenes. Nosotros realizamos asambleas selectivas, por ejemplo, para que yo fuera dirigente de la red de jóvenes antes del FJR. Y en el PRI, pues al igual, como yo te digo, también existen los puntos negros. Pues al final de cuentas yo creo que nadie está exento. Lo que sí creo es que depende de cada quien, de los valores que tenga, cómo se comporte o si tiene una máscara o no. Pero al final de cuentas, dentro del partido tenemos también pues diferentes cursos de ética, de profesionalización, sobre todo también cómo actuar una vez que llegas a la gestión pública, y tratar de que representes los ideales de no solo la gente que milita en el PRI, sino que sepas que existen otras opiniones y que además hay que escucharlas y tratar de hacer una agenda común que busque pues justamente que todos los ciudadanos mexicanos o mexiquenses o de cualquier municipio estén representados en tu acción de gobierno. Muy bien, gracias, Francisco. Eric, del Partido Acción Nacional, lo mismo para ti, es mejor la ética dentro del Partido Acción Nacional, hace mejores ciudadanos y por lo pronto hará o pretenderá hacer mejor gobierno. Claro, bueno, de entrada el Partido Acción Nacional nace con la idea de convertirse en una escuela de ciudadanos. ¿Y qué es para la Acción Nacional ser un ciudadano? Es una persona, un individuo en una comunidad que busca el bienestar y el bien común, ¿no? Estamos de acuerdo en que vivimos en una sociedad y por tanto tenemos responsabilidades con los demás, no nada más personales. Y bien, esta parte que preguntas, ¿no? De si Acción Nacional es mejor o peor en dado momento, pues creo que igual depende mucho, ¿no? Como lo que hemos comentado todos, en que cada persona, cada individuo dentro de un partido, pues actúe bien o mal, ¿no? Y pues sean las autoridades pertinentes dentro de los partidos quienes puedan
juzgar o puedan sancionar estas partes, ¿no? De entrada, en el Partido Acción Nacional, igual como mencioné hace un momento, existe una comisión de doctrina que es la que da la pauta dentro de Acción Nacional en respecto a cómo deben comportarse los militantes, cómo después deben comportarse, nuestros representantes ciudadanos. Y además hay una comisión de orden que se encarga de vigilar que ningún militante y ningún representante del partido actúe mal, ¿no? Y hay sanciones. Y también, obviamente, buscando el tema también de esta parte de la ciudadanía, sí, que pues sean los mismos ciudadanos quienes critiquen esta parte, ¿no? Y pues ya será la ciudadanía quien de parte. Muy bien, muchísimas gracias, Eric. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción Audiovisual del IEM. Les quiero dar la página web, por supuesto, sí, sé que nos están viendo por ahí. Sin embargo, la repito, es www.iem.org.mx. Tenemos un número telefónico que lo ponemos a su consideración, el 01800-712-4336, Facebook IEM Oficial y el Twitter @IEM-MX. Vamos a ir a un pequeño corte, pero voy a dejar en la mesa la siguiente reflexión para que lo vayan pensando durante los próximos 4 minutos. Estamos de acuerdo en que hemos sido muy doctrinarios, ustedes han sido muy doctrinarios, y sin embargo la ética, pensando en el bien común, pensando en que tendría que llevar felicidad y un mejor estadio debido a las personas, pues me gustaría que platicáramos de ejemplos de sus partidos políticos como gobierno, de qué ha servido la ética, y que me dieran a mí y por supuesto a la gente que nos escucha algo tangible. Regresamos después de esto. Aquí estamos en Detrás de tu voto hay buenas noticias, el programa del Instituto Electoral del Estado de México. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Entre Todos. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense. Todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán. Canal 34, Coacalco. Canal 12, Tejupilco. Sky, Canal 146. Cablevisión, Canal 134. Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición. Y por internet en tvmexiquense.mx. Con una entusiasta participación de niñas y niños estudiantes de nivel básico y medio básico de la entidad, se efectuó la gran final de la tercera muestra de teatro infantil sobre valores democráticos, durante la cual los 6 grupos finalistas de primaria y 6 de secundaria desplegaron en cada una de sus presentaciones gran sensibilidad, creatividad y responsabilidad para representar contenidos e historias que destacaron la importancia de la práctica cotidiana de valores democráticos como la tolerancia, la equidad, la civilidad, la igualdad, la participación, la legalidad, la justicia, la democracia, entre otros, como formas para mejorar día con día la convivencia social. Un tema que adquiere cada vez mayor relevancia y que compete a todos los ciudadanos en un mundo globalizado es el de la transparencia y la rendición de cuentas, porque son mecanismos que contribuyen a combatir la corrupción, y para ello, los ciudadanos tienen el derecho de informarse sobre lo que hacen los funcionarios públicos con los recursos, pues con ello pueden evaluar a las instituciones y al gobierno en turno, y participar así en la vida pública, explicó el Contralor General del Instituto Electoral del Estado de México, Ruperto Retana Ramírez, al impartir la conferencia Transparencia y Rendición de Cuentas, Caso IEM, a los alumnos de la Universidad Politécnica de Atlacomulco. La política es importante porque a través de ella se toman decisiones desde los poderes del Estado, ya sea generando espacios educativos, caminos o atendiendo las necesidades más apremiantes de la sociedad, como es dotarla de agua potable. Por ello, al destino que se dé a esos recursos públicos, se les debe dar seguimiento a través de los instrumentos de información que ahora se tienen al alcance,
afirmó el titular del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Ángel Gustavo López Montiel, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, Unidad de Estudios Superiores La Paz, al impartir la conferencia Los jóvenes y la política. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Entre Todos. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense. Todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán. Canal 34, Coacalco. Canal 12, Tecupilco. Sky, Canal 146. Cablevisión, Canal 134. Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición. Y por internet en tvmexiquense.mx. Estamos de regreso una vez más, transmitiendo desde el Centro de Producción Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México. Nos va a dar mucho gusto escuchar sus opiniones a través del 01800-712-4336. Facebook, ustedes lo conocen, IEM Oficial, con doble E, IEM Oficial. El Twitter, @IEM_MX. Y estamos transmitiendo a través del www.iem.org.mx. Esto es Detrás de tu voto hay buenas noticias. El día de hoy estamos platicando ética en la política y en el servicio público. Invitamos a representantes de todos los partidos políticos registrados ante el IEM, y al que no vi fue al del Partido Verde Ecologista Mexicano, lo debo de decir, pero también estuvo invitado. Y dejamos una pregunta en el aire, en la mesa, y parafraseando al poeta Ricardo Arjona, que dice: Jesús es verbo y no sustantivo. La ética debería ser verbo y no sustantivo. Es decir, finalmente la ética, y nos pusimos doctrinarios al principio o en el primer bloque de este partido, esta ética ha servido de algo. Hay ejemplos tangibles de lo que la ética dentro de su partido político ha hecho en bien de los ciudadanos. Ya como gobierno han sido más felices esos ciudadanos gobernados por sus partidos políticos, donde quiera que sea. Me gustaría escuchar ejemplos, que la gente los aquilate, y comenzamos. Entiendo que no es fácil, pero vamos a comenzar por el Partido del Trabajo. César Gamboa de la Rosa del Partido del Trabajo, platícanos un ejemplo. No, desde luego que el Partido del Trabajo, puedo citarte un ejemplo que me quedó muy claro, que se han hecho ejercicios. Ser ético es saber qué le duele o qué le está haciendo falta al ciudadano. Un ejemplo muy contundente es que en la alcaldía del presidente municipal de Metepec se puso a consideración la dieta o el sueldo del edil municipal. Eso es que lastima a la gente. O sea, ¿de qué se quejan? Oye, ¿por qué los salarios tan altos si no trabajan y si no se hace? Esa es una parte ética tangible que se hizo. Se pudo poner a consideración en una encuesta cuál era el salario que debía tener el presidente municipal, y de ahí hacia abajo. Otro ejemplo de ética que hemos hecho es participar y manifestar por qué no estar de acuerdo en las reformas recientemente aprobadas. La más sensible para el pueblo es la energética. Si el petróleo es de todos nosotros, ¿por qué no nos preguntaron a todos si estábamos de acuerdo o no? Es ahí donde voy y debato un poquito el comentario del compañero del PRI. Yo no dije de proceso de selección, no. Evidentemente todos los partidos tenemos un proceso de selección, pero la decisión final es quién será el elegido a cualquier puesto. Esa parte ya no hay un proceso de selección y no es desconocimiento. La otra parte del Partido del Trabajo es en nuestras escuelas de cuadros, y a lo mejor algún comercial. El próximo fin de semana tenemos un campamento de la estructura de Jóvenes en Lucha, de la cual soy parte, ahora soy invitado. Entonces, que es ahí donde verdaderamente formamos y ponemos las experiencias exitosas del qué debe ser, el cual no. Sin tanto
sin tanto teoría. O sea, son cosas muy prácticas, son las cosas que te pudiera compartir. Muy bien, muchísimas gracias. Pues la ética habla, finalmente, siempre hay polaridad en la ética, es lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo transparente, lo oscuro. De esto se trata el asunto, y si ética es verbo y no sustantivo, estoy con Francisco Emanuel, ya que lo mencionaste, del Partido Revolucionario Institucional. Platícanos un ejemplo claro de cómo la ética ha ayudado, la ética del Partido Revolucionario Institucional ha ayudado a sus gobernados. Pues yo creo que tenemos muchos ejemplos. Al final de cuentas, pues el partido gobernó muchos años consecutivos, y la mayoría de las instituciones que tenemos hoy pues son instituciones que tienen la confianza de la gente cree en ellas, grandes instituciones que además pues han colaborado a que el país que tenemos hoy pues sea un país con instituciones firmes. Y además yo pudiera decir otro ejemplo, contestando un poquito aquí al compañero, otro ejercicio de ética que se dio pues es el famoso Pacto por México. Si el presidente hubiera llegado y hubiera querido imponer su verdad, pues hubiera sido no ético. Al contrario, aceptando que existen diversas opiniones, pues sentó en una mesa a los diferentes partidos con el apoyo de los legisladores, y entre todos, pues cada uno tuvo su oportunidad para poder externar lo que piense, lo que no. Pues eso, al final de cuentas, es democracia. Y parte de la ética en democracia, pues es aceptar que no solamente tú tienes la verdad absoluta. También otro ejemplo que pudiera decir sobre una parte de continuidad que le dio a una acción que también se vale reconocer las buenas acciones sobre todo el IFAI, también le dio autonomía al IFAI para que ahora tenga más facultades. Y pues yo creo que yo no me gustaría entrar en un debate de poner ejemplos de nombre y apellido, porque eso yo creo que está en el bloque anterior. Al final de cuentas, nosotros como partido también tenemos mecanismos de preparación de cuadros, tenemos escuelas de cuadros nacional, estatal, municipales, y pues yo creo que el debate debe ser más allá en cómo sí podemos generar más, en vez de estar viendo en qué puedes tachar al otro. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedo? Sí, por favor, adelante, adelante. Mira, yo creo que la pregunta fue muy clara y muy concreta, acciones concretas de ética. Tú me dices que han generado instituciones, pues es una responsabilidad. O sea, el instituto, pues debe existir un instituto. O sea, eso no es una muestra de ética de un partido hacia el exterior, hacia lo que la ciudadanía espera. O sea, eso no es una muestra de ética, en mi concepto. Gracias. Quien habló fue César Gamboa de la Rosa, Partido del Trabajo. Y te doy la palabra, por supuesto. Y yo creo que ya para terminar, Francisco Manuel del Partido Revolucionario. Simplemente algo, yo no podría generalizar en qué es lo que la gente quiere o no, pero el mismo instituto en el que estamos hoy sentados, pues es un ejercicio de democracia en el que se admite pues la transparencia, sobre todo en la modalidad de que los ciudadanos eligen a sus gobernantes. Y pues yo creo que si tenemos instituciones hoy como el IEM o el INE, ahora lo que hará el IFE, pues yo creo que eso también te habla de cuestiones de ética, que se reconoce que es un derecho de los ciudadanos el tener transparencia en el modo que los ciudadanos eligen a sus representantes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Quetzali Mercado Rivera, Nueva Alianza. Un chancecín, no. Último chancecín, porque todos quieren hablar, estoy seguro, y no queremos monopolizar esta discusión. Mira, adelante, del Partido del Trabajo. Pero es que es lo interesante, mira, efectivamente, yo no dije... O sea, es una responsabilidad generar instituciones, que fue lo que contestaste. Y a esas instituciones hay representantes. Y tal de ellos, pues da pena decirlo, pero hay que decirlo. En la revista de hace un año aparecen dentro de los 10 más corruptos, 5 de México. Y está el Bester Gordillo, pues está Raúl Salinas. Entonces, son representantes, el Pemex Gate, o sea, son cosas que sí, efectivamente, pero ¿quién los ha elegido y quién pone a esos líderes o a esos representantes de esas instituciones? O sea, ahí es donde se corrompe completamente el tema que estamos haciendo. La ética pública no está siendo trasladada a lo que estamos diciendo. Y sí, a lo mejor no debemos poner nombres, pero bueno, son cosas, estamos hablando de situaciones públicas. Entonces es cuanto. Muchísimas gracias. Quetzali Mercado Rivera, Nueva Alianza. En tu partido político, la ética, ¿de qué le ha servido a los ciudadanos? Si tienes ejemplos tangentes, tácitos, te lo voy a agradecer. Sí, muchas gracias. Bueno, es una pregunta
no difícil, pero sí compleja. Quisiera primeramente decirles que para una de las premisas de Nueva Alianza, pues es la educación, como todos lo sabemos. Nos basamos en la educación. Para nosotros es un motor de transformación y progreso social. Entonces, dentro de la educación viene inmiscuida la ética, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos una varita mágica para decir, de hoy para mañana ya no va a haber corrupción y vamos a actuar con ética. Pero sí estamos desarrollando una cultura para la política con ética, como dice mi compañero del PRI. O sea, finalmente somos seres humanos. En ninguno de los partidos hasta ahorita se ha trabajado con una política llena de ética, llena de valores, llena de principios, porque como sabemos es una cultura que venimos arrastrando desde hace años y que nosotros como mexicanos, como ciudadanos hemos estado permitiendo, ¿sí? Sin embargo, quiero comentarles que los diputados en el Congreso de la Unión han realizado diversos posicionamientos de legalidad y transparencia, ¿sí? Han adicionado diversas disposiciones de leyes de fiscalización, de rendición de cuentas, así como las responsabilidades administrativas. Precisamente antier mi presidente nacional, mi dirigente nacional, el maestro Luis Castro, estuvo en una cumbre en la ciudad de Puebla donde estaba hablando de transparencia, de rendición de cuentas, ¿sí? Para nosotros es importante, sabemos que es un valor ético y les inculcamos que lo apliquen en todo ejercicio de su función. Ese es el ejemplo de cómo la ética a través de tu partido le sirve a la ciudadanía. Aparte de que estamos concientizando, estamos sensibilizando a la ciudadanía, porque sabemos que esto es un esfuerzo conjunto, es un proceso, tenemos que trabajar colaborativamente. ¿Cómo lo puedo decir? Estamos a través del desarrollo de una cultura de denuncia. Esto se tiene que propagar, se tiene que impulsar en todas las instancias y todos los niveles de gobierno, del color que sea. ¿Sí? Porque aquí, como sabemos mis compañeros y yo, nuestro bien común es el forjamiento de una mejor sociedad. Muy bien, muchísimas gracias, Quetzali Mercado Rivera. Gracias. Tangible es lo que se puede tocar, lo que a través de los sentidos, a través de los 5 sentidos, podemos ver, oler, saber, es decir, simplemente lo vemos, lo sentimos, es tangible. La ética del Partido de la Revolución Democrática, ¿cómo ayuda a la calidad de vida de los ciudadanos? E insisto, danos un ejemplo le estoy pidiendo y estoy viendo a Ricardo Aguilar Torrijos del Partido de la Revolución Democrática. Muy bien. Quisiera iniciar esta parte haciendo una reflexión. La ética la estamos llevando a cabo aquí. Si nosotros nos cerramos o no estamos abiertos al debate y a la crítica, estamos rompiendo con principios de política, con los principios políticos que han venido enmarcando el bien actuar de los partidos políticos. Uno de los compañeros aquí sentados decía que disminuyéramos, que no pusiéramos nombres, y creo que no debe ser, es todo lo contrario. Estamos expuestos a ser nombrados y también somos partícipes a nombrar a quien está haciendo un mal actuar en el poder, en la política. Voy a retomar algunos, como lo dije, con el principio de responsabilidad. Primero me calificaré yo, primero calificaré mi instituto. Si bien muchos de ustedes, nosotros sabemos que ha habido actuar malos de nuestros dirigentes, de nuestros representantes, y bien han sido sancionados por la Comisión de Garantías que yo les mencionaba hace un momento. Pero bien, el bien actuar ético se ve reflejado en los gobiernos donde el PRD es gobierno. Tenemos el ejemplo claro del gobierno del Distrito Federal, en donde los programas han llegado a aquellas sociedades susceptibles, a aquellas sociedades en donde no se les escuchaba. Son programas que ha copiado el gobierno federal, representado en esta ocasión por el PRI. Son programas que han sido un respaldo social, un verdadero respaldo social para toda la ciudadanía mexicana.
Voy a hacer referencia también al conocido popularmente Pepe Mujica, presidente de Uruguay, y desde luego de ideas de izquierda, en donde Pepe Mujica se traslada en su Volkswagen, en su bocho, en donde no tiene necesidad de hacer uso del erario público para hacerlo como muchos representantes que tenemos en México. Autos de último modelo, en el gobierno del presidente Calderón viajaba en yates para los eventos públicos. Entonces es ahí donde se ve reflejado el bien actuar de la ética. Y por último, retomando nuevamente lo de los principios, hay un principio de la dignidad, en donde nos marca que no debemos de hacer referendo a una candidatura, a una postulación, basándonos o sustentándonos en actuares o en situaciones que hayan afectado de manera personal al candidato o a la persona. Y un claro ejemplo está reflejado en la candidatura del pasado proceso en el Distrito Federal, donde lo abanderó Acción Nacional a la ciudadana Isabel Miranda de Wallace, donde su campaña fue puesta tras el secuestro de su hijo, y no debiese de ser así. Es un actuar poco ético a la forma de ver del Partido de la Revolución Democrática. Muy bien. Muchísimas gracias. Del Movimiento Ciudadano, la maestra Ruth Salinas Reyes. La misma reflexión, espero nos ayudes y espero nos des ejemplos tangibles de cómo la ética de tu partido ha ayudado a la ciudadanía. Muchas gracias. Primero que nada quiero retomar lo que aquí se ha mencionado, que se habló sobre instituciones con un nivel de confianza alto. Pues yo no las veo. Y no las veo en el porcentaje. Yo no veo alguna institución pública que pase más allá, siquiera del 50%, por tener justamente un nivel de confianza. Y el ejemplo es claro, el Instituto Nacional Electoral se tiene que transformar justamente porque hay fallas, hay vicios todavía que falta que reformar, que generar, porque la ciudadanía no confía. Y eso está en los datos, no es un argumento al aire. Entonces, coincido también, como dijo PT, esto no es de méritos. Se habla de, pues tenemos instituciones fortalecidas. No, ese es el trabajo justamente que debemos de realizar todos los servidores públicos, que todo político y funcionario debe de realizar. Entonces estamos aquí malinterpretando también qué es la ética. Aquí no se trata de hablar de Juan Pedro por sí mismo, porque esa es la gran diferencia entre ética y ética pública. Aquí es el cargo que represento, el partido que represento, las funciones que tengo. Entonces, no justamente estamos en contra de Juan o de Pedro, sino de lo que estás representando y de lo que estás velando en tus funciones y tareas. 2, hablar de qué se está haciendo y qué ejemplos se tienen. Pues sí, recuerdo que la semana pasada salió una lista de los sueldos más altos a los presidentes municipales. Y pues si hablamos de ejemplos, vemos esa lista y en su mayoría son pues presidentes municipales priistas, si hablamos de casos. Si nos vamos a los municipios más transparentes, pues no son justamente, no se exentan también del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, ¿qué es lo que sustenta la ética ya prácticamente y no teóricamente? Es, tengo acceso a la información como partido, transparento mis recursos y vemos justamente presidencias municipales que crean una página pero jamás puedes ingresar a ella. Vemos que no puedes acceder libremente a los recursos que cada institución pública está manejando. Vemos que tampoco están generando estas instituciones y varios de los gobiernos que ahorita están, que en su mayoría son priistas, no están generando las herramientas para que accedemos toda la ciudadanía justamente a la información que debe de ser pública. Entonces, estamos teniendo una tarea y una función de ética, no la estamos teniendo. Es ahí donde se ve plasmado justamente si existe o no existe ética pública. Y pasando al punto justamente de Movimiento Ciudadano, pues como se ha comentado aquí, en lo práctico es donde se ve justamente si hay o no ética, en la selección de candidatos, en el acceso de candidatos.
pues lamentablemente también lo vemos, partidos como el PRI, donde están hijos, donde están hermanos, donde están sobrinos, familiares, se vuelve clientelismo. ¿A quién tenemos ahorita en gobierno del Estado de México? A hermanos, a primos, a sobrinos, apellidos los ligamos de inmediato. No es que esté prohibido el que accedan, todos tenemos justamente ese derecho. El punto es, ¿está siendo considerado para la toma de decisiones? ¿Cuántos de los jóvenes que estamos ahorita aquí realmente vamos a llegar a un cargo de elección popular por nuestro trabajo, por nuestras capacidades o simplemente porque ya venimos de una familia? Entonces es ahí también donde se sustenta la ética. Por lo cual digo, Movimiento Ciudadano le está dando la oportunidad a todos los jóvenes de poder ingresar justamente al partido, de desarrollar ideas, se está comprometiendo justamente con la equidad de género. Más allá de un 50-50 es por mis capacidades puedo acceder, y además tenemos justamente a la Fundación de México con Valores, que reconoce a aquel ciudadano que no importa si está en un partido político, pero hay que reconocer el que tenga una representación verídica ante la sociedad. Eso es ética pública y ética en un partido. Muy Gracias. Bien. Pues muchísimas gracias. Debo decirlo, me quedé con ganas de escuchar un ejemplo tangible. No lo escuché, no sé si no exista, pero me hubiera gustado escucharlo. Del Partido de Acción Nacional, por favor, con todo el gusto del mundo, vamos a escuchar a Eric Fermín Ensaldo Mora del Partido de Acción Nacional con esto mismo. Insisto en el tema del ejemplo porque nos ponemos muy doctrinarios. Claro. Y finalmente la gente lo que necesita es vivir mejor todos los días. Es lo que yo pienso y te dejo la reflexión. Eso. Pues bien, ya lo mencionó aquí mi compañero del PRI, el IFAI, ¿no? La creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública fue en su momento, después de esta gran alternancia en el año 2000 en que el PAN entra en el gobierno federal, una de las iniciativas que más importancia tuvo dentro del gobierno, ¿no? En este caso, para Acción Nacional, la transparencia es uno de los ejemplos más claros de la ética. Buscamos nosotros que en todas las instancias públicas, ya sean federales, estatales y municipales, pues sea posible que la ciudadanía tenga acceso a la información que requiere y además, pues obviamente, que se pueda, en dado momento, pues informar de lo que están haciendo sus gobernantes, ¿no? Y pues ese es el principal ejemplo que puedo poner. Respondiendo un poquito también a lo que comentaba aquí mi compañero del PRD, que hacía cierta crítica a la posición en que el PAN en el DF en su momento seleccionó a un candidato ciudadano. Efectivamente, Isabel Miranda de Wallace fue un candidato ciudadano, pero ¿por qué lo hace Acción Nacional? Estamos viviendo en un momento en el que los partidos no son suficientes, posiblemente, ¿no? O los ciudadanos no creen que seamos suficientes para resolver las necesidades. Y Acción Nacional, pues en ese momento tomó esa decisión, efectivamente porque hubo un procurador, en este caso actualmente es Miguel Ángel Mancera, fue quien estuvo como procurador y no tuvo la capacidad para resolver esta situación de los secuestros en ese momento. El DF en esas circunstancias era uno de los estados, bueno, en este caso, que más casos de secuestros tenía durante ese sexenio. Muy bien. Y pues, en este caso no lo pudo resolver. Y fue hasta mucho después que tuvo una resolución concreta. Y pues yo creo que no tiene nada que ver con la ética eso, ¿no? Eso más bien es haberle dado voz a los ciudadanos, haberle dado voz a los ciudadanos de poder estar en una representación. Tal vez en ese momento no era concretamente la opción pues más tangible para los ciudadanos, pero efectivamente venía todo coartado por esa situación. Y pues también no podemos hablar 100% bien del PRD en el DF. Tenemos ahí el problema, por ejemplo, del metro y la línea 12, que después de todo un despilfarro de dinero que se hizo y de los malos manejos que hubo de esos recursos,
pues tenemos una línea 12 parada y que efectivamente pues los ciudadanos son los que están viéndose afectados por esa decisión que se hizo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Querías abundar algo, Francisco Emanuel, del Partido Revolucionario Solamente porque varias ocasiones han cuestionado la manera en que el PRI elige a sus candidatos. Yo los invito, si no saben cómo los elegimos, pues que ahí están los estatutos del partido, la declaración de principios, el programa de acción, y pues ahí podrán informarse un poquito más de cómo lo hacemos. Otra parte que yo creo que aquí no estamos bien informados, a lo mejor muchos, porque al decir que no estamos generando mecanismos para que haya transparencia, rendición de cuentas, pues también podrían investigar un poquito de qué se trata la estrategia digital nacional, en la que a través de esos portales vamos a tener una ventanilla única en la que los ciudadanos van a poder realizar diferentes tipos de trámites y además van a poder consultar no solamente lo que existe hoy, tableros de sueldos, van a poder ingresar a ver contratos de Pemex, de diferentes instituciones para hacer todavía esto más transparente. Y yo creo que no hay más ejemplo tangible que la labor justamente que hace nuestro gobernador y nuestro presidente Enrique Peña, porque al final de cuentas la decisión de realizar las reformas estructurales que el país necesitaba, que no estaban en el debate de hace 6, 12 años, hace muchos años, inclusive gobiernos peristas, pero tener el valor de, por el bien de un país, sacar al debate las reformas, incluir a las diferentes opiniones y al final de cuentas sacarlas adelante, para mí eso habla más de ética, porque no lo hizo por el bien de un partido, sino lo hizo por el bien de los mexicanos. Muy bien. Sí. Varios dedos se levantan. Vamos con el PRD, que fue mencionado por alusión. Por alusión. Entonces, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Ricardo Aguilar Torrijos. Mira, el decir que la situación que mencioné del PAN en el Distrito Federal no habla de ética, considero yo, no es cierto. Les estoy mencionando que hay principios que rigen la actividad política, y si bien aquí quiero suponer que bien hemos concordado en que la ética es el hacer el bien, el seguir las leyes. La política va regido con estos principios, y hablé del principio de dignidad. Al romper ese principio de dignidad y utilizar un esquema que no lleva bien a cabo lo que es la dignidad, pues rompe la ética, o hay una falta de ética en cuanto yo estoy consciente de que fue una candidata ciudadana, pero fue abanderada por Acción Nacional. Fue abanderada por Acción Nacional, y Acción Nacional es un partido político y se debería de regir bajo estos principios. También lo dije, el principio de responsabilidad. Mencionaste el gasto de la línea 12 del metro y lo he dicho. Se ha visto reflejado el gobierno del Distrito Federal no se ha hecho a ojos cerrados. Se van a afincar las responsabilidades a quienes salgan perjudicados en esa situación. Es cuando la ética se ejerce, cuando aceptamos nuestros malos actuares y nuestros bien actuares. Eso es todo. Muy bien. Podría decir algunas cosas, pero no es mi deber. Vengo como conductor y me apego a ello. Partido del Trabajo, César Gamboa de la Rosa, ¿quieres abundar en algo? Sí, abundando un poquito. Efectivamente, se dice que la ética hoy la transmiten a estas reformas, que no solo se hace por un partido. Es ahí donde está, en nuestro sentir del Partido del Trabajo, es que lo dicen unos cuantos, pero no lo están haciendo llegar al sentir ciudadano, a la masa del pueblo. Si yo te pregunto, si hacemos un referéndum, una encuesta, la mayor parte de la gente, su salario sigue siendo menos. Los costos tan altos de cualquier producto no alcanzan con lo que hoy se pretende hacer, y ustedes me dirán, no, es que apenas vamos empezando y se van a sentir a un corto tiempo. Y no es cierto, ese corto tiempo ya son 70 y tantos años más. Y viene una tras la otra. O sea, y eso no se puede traducir a una ética. Hablabas del Pacto por México. Desde ahí hay una discriminación, porque el pacto se hace por las principales fuerzas políticas del país. Y ahí ya no hay una ética de igualdad. Todos contamos, hoy nosotros como jóvenes contamos nuestra opinión, y no se dio así. Entonces, pues no vengas a decir que hoy, porque parece que es una
una campaña publicitaria desde el nivel nacional a terminar en cualquier foro que las reformas son lo que van a salvar a México. Cuando el verdadero problema es el problema de corrupción que existe en todas las instituciones que tú mencionas, en todo lo que ha venido siendo. Porque no puede ser que no exista el recurso para que México tenga ese progreso económico y en todos los aspectos por tantos años. Y que hoy nuevamente nos vengan como en hace muchos años cuando se explotaba el oro, la plata. No tenemos recursos para poder extraer esos minerales y por eso necesitamos compañías extranjeras. O sea, es el mismo cuento de hace muchos años que hoy nuevamente nos vienen a vender. Y ese es el reto, y más bien la pregunta, y no es lo que decía la compañera Ruth, no se trata de focalizar a una persona, o que hoy tú como representante del PRI estés aquí, o yo como del PT, sino realmente ustedes como hoy como gobierno, hacer sentir y que verdaderamente la masa social vea que si está respaldada a esas reformas que pretenden llevar a su cúspide o no. Y en ese sentido creo que se van a equivocar menos. Eso es cuanto. Muchísimas gracias. La última, porque sí tengo que contestar. Porque yo creo que lo que no se vale, Manuel, y es que aprovechando las cámaras, lo que no se vale es que engañen a la gente. Porque al final de cuentas, ustedes hablan muchas veces de que si el petróleo que se va a privatizar, han hecho campañas para tratar de que la gente piense cosas que no son. Yo lo que les invitaría en una labor más de persuadir, pues es que hagan lo correcto justamente. Y una parte es informar bien. Al final de cuentas, nosotros como priistas o no priistas, lo que queremos es el bien de México. Y yo creo que una parte de ese bien es que la gente esté bien informada. Y si tú dices que el país no crece, pues vivimos en un mundo globalizado y tenemos factores externos e internos. También te invito a leer un artículo del doctor Luis Videgaray que escribió hace una semana en Reforma y te dice ahí qué choques externos e internos hacen que la economía mexicana se haya a la baja el crecimiento a 2.7, pero eso en promedio es más que los últimos 12 hasta inclusive 40 años. Yo te invito a leer, está creciendo. Hablando de ética, perdón, hablando de ética, creo que la ética también tiene que ver con el respeto a quienes comparten la mesa con ustedes. Y no creo que es el momento para monopolizar, duopolizar la conversación, si les parece bien, y si no, los escuchamos. Pues yo comentaba que finalmente, o sea, amigo, gracias por no le pareció. No te pareció. Seguimos. Ahí está lo tangible. Vamos a finalizar. Claramente no vamos a llegar a ninguna conclusión, eso es claro y es obvio. Es que voy a finalizar con algo más, para que lo pongan y hablen por sus partidos políticos exclusivamente, como bien lo dice del PRD Ricardo Aguilar. Claramente los partidos políticos son instituciones muy mal calificadas por la ciudadanía. No las ve la ciudadanía a ningún partido político como instituciones con ética, porque dentro de cada uno de los partidos políticos podemos encontrar historias terribles de corrupción, y son de sus integrantes. ¿Qué están haciendo los partidos políticos en este caso para que la ciudadanía crea en ustedes? Empezamos con Quetzali Mercado Rivera, de Nueva Alianza. Sí, bueno, nosotros sabemos que un buen gobierno es sinónimo de honestidad, ¿no? De transparencia. Entonces, estamos abiertos a cualquier inspección, ¿sí? Sabemos que tenemos que justificar, tenemos que dar cuentas a la ciudadanía. Así estaremos actuando conforme a la ley y de modo ético, ¿no? O sea, hablando éticamente. Les digo, en todos los partidos, en ninguna institución, ni en el gobierno se está manejando la ética, ¿sí? Incluso como personas, si nos vamos desde niños, desde casa, pues es un valor que carece México, es un valor que carece México verdaderamente. Yo no puedo atacar, no me gusta atacar, no me gusta decir fulano de tal, sultano, perengano. Todos nuestros gobernantes han actuado con corrupción, del partido que sea, ¿sí? Desde el gobierno municipal, desde el gobierno estatal,
hasta el gobierno federal, ¿sí? Sin embargo, para mi partido existen 3 elementos fundamentales que eso va a hacer que se acerque a la gente con nosotros, que haya credibilidad, que haya confianza. Y estoy hablando de la transparencia, de la rendición de cuentas y del acceso a la información. Gracias. Muchísimas gracias. Maestra Ruth Salinas Reyes de Movimiento Ciudadano. Muchas ¿Qué gracias. están haciendo para que la gente crea en ustedes? Gracias. Pero al creer en ustedes es para todos. Si finalmente algo haces por ti, lo haces por los demás. Entonces, para que crean ustedes y en el sistema de partido político que tenemos en México. Gracias. Bueno, aprovecho este espacio, último espacio, para recalcar, no es bueno dejar con ganas a nadie, entonces para no dejar con ganas a nadie, y si hace un rato no fui tan puntual, hay que revisar los gobiernos, justamente donde está ahorita Movimiento Ciudadano, para ver cómo lleva justamente la rendición de cuentas con la ciudadanía, la transparencia que tienen, los recursos que está asumiendo y qué calidad de representantes son los que tenemos dentro del Movimiento Ciudadano. Eso es lo tangible. Recalcando también en falta de información en los mecanismos de acceso a la información, pues quiero puntualizar para PRI que mecanismos no es solo creo una página, mecanismos es proporciono, ejemplo, internet a toda mi ciudadanía para que puedan accesar a esta página, los educo para que puedan accesar, eso dejando en cuestión de si estamos informados. Y en qué está haciendo claramente es Movimiento Ciudadano, no es ni siquiera un partido, es justamente la creación y la conjunción de ciudadanos y ciudadanos con valores, con principios, con honestidad, que podamos representar. Es por lo cual que hay cabida para todos los ciudadanos que queramos accesar a este grupo, y entonces de ahí partimos a que seamos los que propiciemos cómo gobernar, damos las ideas, no nos imponen, generamos, no nos traen contenidos ya hechos, nosotros somos los creadores justamente de cómo queremos gobernar. Y por último dejo la reflexión, seamos justamente responsables todos, ciudadanía, gobierno, instituciones, de la ética que queremos vivir. Seamos responsables. Muchas gracias. Gracias a ti, Ruth Salinas Reyes de Movimiento Ciudadano, por estar el día de hoy en esta mesa. Voy con el representante del Partido de Acción Nacional, Eric Fermín Ensaldo Mora. ¿Qué hace el Partido de Acción Nacional para que la ciudadanía crea en ustedes y en el sistema de partidos? Por supuesto. Acción Nacional se comporta como una oposición responsable. Por eso es que en este caso entró en el Pacto por México, y dentro del Pacto por México ha estado respaldando las reformas que necesita la ciudadanía. Muchas de estas reformas fueron en su momento, cuando Acción Nacional fue gobierno, fueron propuestas y puestas en la mesa de debate por Acción Nacional. Posteriormente, pues obviamente el gobierno que está actualmente retomó muchas de estas reformas y pues las ha impulsado también Acción Nacional, ¿no? Y no nada más Acción Nacional, el PRD, que es otro de los partidos que está dentro de este Pacto por México, ¿no? Principalmente es eso lo que está haciendo Acción Nacional. También dentro de sus estructuras, Acción Nacional tiene que estar observando y estar vigilando en todo momento el actuar de los gobernantes panistas. Y por ello nos está obligando a ser congruentes en nuestro ser, en nuestro pensar y en nuestro hacer político. Muchísimas gracias a Eric Fermín Ensaldo Mora del Partido de Acción Nacional por asistir el día de hoy a esta mesa. Vamos a escuchar al representante del PRD, que vienes de Naucalpan, por lo que veo. Así es. Muchísimas gracias por venir de aquel lugar. Ricardo Aguilar Torrijos, lo mismo que hacen dentro del PRD para que creamos en el PRD en particular y en el sistema en general. Bueno, en definitiva, en el PRD pensamos que la rendición de cuentas debe de ir por delante para que toda la ciudadanía crea en el sistema, crea en el partido y en el proyecto de partido, en que nuestra plataforma política no solo se queda en el documento, sino en el actuar. Podemos dar una vuelta y observar en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, como ya lo mencioné, el Distrito Federal, han sido cuentas transparentes, han sido cuentas claras, rendición de cuentas,
Y bien, nuestros ediles en las regidurías también. Se les ha propiciado desde los ejecutivos municipales, desde el ejecutivo estatal del partido, a que hagan esta rendición de cuentas. Y ellos no han cerrado, no han hecho oídos sordos a esta petición. Es así como el PRD está cercano a la gente, y bien también lo podemos ver en el movimiento que muchos conocen y han escuchado en la consulta en cuanto a la reforma energética. Cuando nosotros salimos a las calles y escuchamos a la ciudadanía con esa desesperación de querer ser escuchados, de decir aquí estoy, tómenme en cuenta, nosotros nos damos cuenta que la ciudadanía necesita estar, que los partidos políticos necesitamos estar cercanos a la ciudadanía, y no nada más en estas reformas, sino en diversas actividades que dentro del partido se van desarrollando. Muy bien, muchísimas gracias. Escuchamos al representante del Partido del Trabajo para cerrar, César Gamboa de la Rosa, que hacen dentro del PT para creer en ustedes y en el sistema. Sí, desde luego. Mira, primero comentarte que la base de nuestra estructura son los comités municipales. Estos tienen a su vez reuniones cada 8 días en los cuales se imparten precisamente la escuela de cuadros, apoyada por la Comisión Ejecutiva Estatal, en la cual se determinan líneas de acción, desde la cual es estar en contacto constante con la ciudadanía, y de ahí llevar la gestión, y es mejorar el barrio. O sea, es lo que te digo, llevar y decir, si la gente, el vivir mejor, el hacer algo es que les hace falta el agua, pues el Partido del Trabajo se acerca a través de sus comités. Si tenemos regidor, el regidor encabeza alguna gestión, difícilmente son escuchadas por los gobiernos, pero se impulsa, y el sentir ciudadano, créeme que sale a flote. Después de la insistencia de darle seguimiento, regidores, representantes estatales, nuestros diputados, y créeme que sí logramos transformar el barrio. Si hay que reestructurar algún espacio público que se ha perdido, se hace. Y de esa manera nosotros nos acercamos de manera directa y nos sometemos al juicio ciudadano de estar ahí, decir, ¿sabes qué es lo que requieres? Para que nosotros como institución, pues sí, creas un poco en nosotros y podamos no solo venir a decírtelo, sino que tú veas una realidad, y créeme que se han logrado bastantes cosas. Muchísimas gracias. Por último, y despidiéndolo también, maestro Francisco Manuel López Barrera, del Partido Revolucionario Institucional. Francisco, ¿cómo podemos creer en el PRI como ciudadanos, y qué hace el PRI como partido político para tener esta credibilidad, y por supuesto en el sistema? Y hablo de ello porque no podemos hacer las cosas de manera particular, sino en general. Hay que creer en los sistemas, porque eso es creer en México. Nosotros como partido político, una de las principales cosas que hacemos es justamente llevar conferencias, ponencias, tratar de que la ciudadanía esté informada sobre todo de lo que hacemos como partido político, porque muchas veces también la gente no sabe qué es lo que hacemos o no hacemos. Al final de cuentas, estando cerca de la gente y tratando de brindar la información necesaria para que ellos puedan crearse un juicio y a partir de ahí decidir si estar con nosotros o no, pues nosotros lo que buscamos es que la gente pueda tener esta información, que sepa acerca de cómo los gobiernos del PRI justamente tienen políticas públicas encaminadas a la transparencia, a la rendición de cuentas. Y además, en la parte de que pues, nosotros, digamos, tenemos nuestra área de oportunidad, que son los jóvenes, pues a mí me da mucha tranquilidad también, para no quedarnos con la parte solamente pesimista, pues de ver muchos jóvenes que al final de cuentas se militan en el partido o buscan estar en las filas del PRI para llegar a acceder a puestos de representación y poder lograr lo que creen o lo que han escuchado es lo mejor para la comunidad o la colonia en la que viven. Pues les agradezco a todos ustedes que hayan asistido el día de hoy a esta mesa de Detrás de tu Voto Hay Buenas Noticias, para platicar de ética en la política y en el servicio público, pero sobre todo les agradezco a ustedes que nos hayan seguido a través de internet, www.iem.org.mx, o a quienes nos escucharon a través de ese medio, también les agradecemos infinitamente que lo hayan hecho de esa forma. Para mayor información de todas las actividades del Instituto Electoral del Estado de México, pueden visitar la página www.iem.org.mx. Soy Hugo Mauricio García, y de aquí y hasta la próxima vez que nos volvamos a ver y a escuchar por este medio o en cualquier otro, sean inmensamente felices. El Instituto
Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias.